El corporativismo es un problema que ya hemos mencionado muchas veces, tanto en el canal principal como en este canal de análisis, explicando qué es el problema que genera, las consecuencias de su propiedad ilegítima y cómo lamentablemente muchos que se hacen llamar liberales y libertarios no lo critican, en parte por tener intereses asociados a esos grupos corporativistas o, en muchos casos, también por un tema de pragmatismo y no querer criticarlo porque sectores de la derecha con los que suelen asociarse tienen muchas asociaciones corporativistas. Pero es un problema. Y en razón de eso, el día de hoy vamos a analizar un libro que se llama El puño de hierro detrás de la mano invisible, que es escrito no por una persona que es libertario, ni siquiera nadie de derecha, ni siquiera de centro, sino que es por parte de un anarquista que es anarcomutualista, que es el llamado colectivismo de libre mercado, y que es escrito por el autor Kevin A. Carson, que se clasifica a sí mismo como un libertario de izquierda, o lo que llamaríamos un mutualista, anarcomutualista, que es una ideología que en algún momento podemos ahondar, que en los tiempos modernos ya no tiene tanta presencia. En el siglo XIX fue un poco más importante, pero en realidad a nivel de ramas anarquistas ya no es muy relevante. Es casi, creo que el nivel de relevancia que tiene es el mismo que el anarcoegoísmo, en el sentido que casi no existe ya. Pero que de todas maneras es interesante leerlo, porque más allá de que yo no coincida con sus, podríamos decir, análisis de fondo ideológicos y algunas de las clasificaciones que utiliza, en este libro hace una crítica que creo que es subliminal. O sea, realmente creo que es maravillosa en respecto al tema corporativo. Y él lo llama capitalismo, a esto que vamos a explicar a continuación que habla en su libro, pero nosotros lo llamamos corporativismo. Pero más allá del concepto en sí, que libertarios y mutualistas utilicen, creo que este libro de Kevin A. Carson hace una crítica sublime, realmente maravillosa, para mostrar cómo a lo largo de la historia el Estado ha facilitado temas corporativistas, concentraciones de poder y apropiaciones de propiedad legítima de ciudadanos, de trabajadores, de campesinos, para otorgárselo a nobles, a grupos corporativos, y mostrando que el corporativismo es una consecuencia del Estado y que no es posible que exista sin el Estado. Pero más allá de eso, expliquemos un poco en qué consiste el libro. Este libro, que es El puño de hierro detrás de la mano invisible, como se llama el libro, hace una serie de explicaciones. ¿Cuál es su postulado? Que el capitalismo, de acuerdo a este autor, solo se sostiene gracias al Estado, porque el capitalismo no es lo mismo que el libre mercado, sino que serían cosas distintas, ya que el capitalismo sería esta concentración de capital de manera artificial por parte del Estado, que solo se logra desplazando forzosamente a la población, creando leyes que no permiten competencia libre de verdad, y lo que hacen también es expropiar tierras para pasárselo a terratenientes o a industrialistas. A lo largo de la historia hay distintos ejemplos, y cómo eso ha generado numerosos problemas. Ahora, quiero aprovechar de aclarar que, mi punto de vista como libertario, lo que él está clasificando aquí como capitalismo es lo que yo llamo el corporativismo, que creo que efectivamente el corporativismo es un derivado de la existencia estatal, y muchas riquezas y gran parte de las grandes riquezas a nivel mundial no son obtenidas de manera legítima, sino que parten con un origen legítimo, pero eventualmente caen en corporativismo por subsidios, por leyes beneficiosas, en las cuales les dan privilegios legales, una serie de cosas. Es un problema que lamentablemente se repite. Y una cosa que me gustó mucho de este libro es que da ejemplos históricos de temas corporativistas, usando particularmente el caso inglés. Por ejemplo, habla de cómo era el sistema de tierras, que era bastante libre en la Inglaterra anglosajona, previo a la conquista normanda en el año 1066. Y explica cómo con la conquista de los normandos, que era una cultura al norte de Francia, en Normandía, que es lo que actualmente es Normandía, que era una mezcla entre colonos, podríamos decir vikingos, que llegaron a un acuerdo con los reyes carolingios en el siglo IX, pero eso es un tema aparte, y en el siglo X, y que después se mezclaron con la cultura francesa, hicieron un híbrido y conquistaron muchos territorios, y en su momento conquistaron Inglaterra, y esa mezcla entre esa cultura normanda y la anglosajona es lo que da paso eventualmente a la cultura inglesa, pero eso es un tema aparte. Bueno, explica cómo con la conquista de los normandos y de Guillermo el Conquistador se hace una reestructuración de tierras, que hace una primera gran expropiación masiva de territorios libres, y eventualmente con esa mentalidad francesa centralista de los monarcas franceses se empieza a hacer ciertas centralizaciones, y a lo largo del tiempo empiezan a hacerse restricciones a los campesinos. También da un ejemplo de las grandes reformas agrarias del siglo XVII también en Inglaterra, y muestra cómo se expropió tierras de campesinos
al pasarlos a propiedad de la corona, cosa que mantiene incluso hasta la actualidad Inglaterra, donde todas las propiedades se supone que son de la corona, no de la persona, sino que tienen como un derecho sobre esa tierra. Y luego esas tierras, al pasar a control de la corona, muchas fueron arrebatadas a los campesinos y ciudadanos locales de la zona para traspasarse a nobles y señores de tierras que empezaron a concentrar el capital de manera forzosa y artificial al conseguirlo a través del Estado, el Estado monárquico en su momento. También da ejemplos de la era industrial, de cómo también, todo esto lo hace con ejemplos de Inglaterra, pero estoy seguro que dependiendo del país cada uno se puede imaginar casos así. Se aplicaron leyes que permitían desplazamiento de un lugar a otro solo con permisos. ¿Cuál es la idea de esto? Que en su momento no había libre desplazamiento de tierra, sino al igual como ocurre ahora en China internamente, había el tema de que tú para poder pasar de una zona a otra, de una región a otra, necesitabas permiso del Estado, del monarca en su momento. Ahora en China pasa con el Estado del Partido Comunista, y eso se utilizó para generar movilizaciones forzosas de población y mano de obra a bajo costo, que permitió de cierta manera el sistema de fábricas industrial y que no habría sido de manera natural porque gran parte de esos desplazamientos fueron forzosos a través del Estado, y que si hubiera habido competencia sin esa expropiación de tierras campesinas en favor de grupos aristócratas, probablemente habría habido una situación distinta. Y lo hago con ejemplos históricos que me parece que son muy buenos. Y ustedes ahí cuando lean el libro, que no se los voy a escribir entero porque la idea es que también lo lean, creo que lo justifica muy bien. Yo la diferencia que tengo con él es que él dice que eso es el derivado justamente de la estructura de mercado en general, y que el verdadero mercado es anticapitalista. Me parece que es una concepción un poco particular, pero los argumentos que da creo que son buenos para justificar esta crítica al corporativismo. Pero no se queda ahí, ya que lleva esto un poco a un tema moderno. Particularmente hace una crítica que creo que es muy sólida, y citando a Rothbard incluso, al libertarismo y al anarcocapitalismo, contra las patentes y los sistemas de propiedad intelectual, que de acuerdo a cómo es el libertarismo, y en algún momento lo explicaré, es un robo, ya que se está tratando de patentar, generando un monopolio artificial, una idea. Y él presenta el ejemplo del absurdo, que Rothbard también usa este ejemplo, de que si dos personas al mismo tiempo, de manera simultánea, inventan lo mismo por medios completamente independientes, pero uno lo patenta antes, se considera que el segundo es un ladrón por hacer eso, cuando claramente no lo es. Se hacen justamente ese tipo de argumentos que son bastante deficientes, y además explica cómo en la práctica, mostrando datos, las patentes, más allá del tema moral, que son inmorales por ese generar un monopolio artificial de tratar de patentar una idea, que las ideas no son patentables, o sea, son patentables, pero no son realmente adquiribles por propiedad per se. También muestra cómo limitan muchas veces la innovación las patentes y generan problemas, generando muchos casos que no se innove mucho tiempo, porque como tú tienes una patente sobre un medicamento, un producto, etcétera, por no sé, 10, 20, 30 años, ¿para qué vas a innovar si ya tienes un monopolio artificial sobre eso? En cambio, si no hay patentes, te obligan a competir e ir mejorando tu producto para no ser desplazado. Y explica cómo, incluso cuando no existían las patentes, que fue la gran mayoría de la historia, se innovaba más, y también ocurría la situación de que igual había un beneficio para el inventor, porque como tú eres el primero en descubrir algo, ganas igual mucha plata al inicio y te obliga a mantenerte competitivo y mejorar tus productos, porque o si no pierdes esa posición de mercado. En cambio, con las patentes, el Estado artificialmente te genera un monopolio de una idea, que es un absurdo. En algún momento lo andaremos más. También habla cómo también en muchos casos, para implementar este sistema corporativista que se mantiene en el tiempo, se utiliza una serie de cosas, particularmente en lo que llama el lavado de cerebro político, que es el lavado de cerebro a nivel nacional como también a nivel de discurso, que en parte explica cómo el patriotismo y el nacionalismo se utilizan como un discurso barato para convencer a la gente de que es en su propio bien o tienen que aguantar prácticas que por naturaleza son abusivas, y cómo se ha normalizado prácticas inmorales en pos de ese patriotismo y nacionalismo. En ese caso cita el caso de los Estados Unidos con el complejo militar industrial, el subsidio de industrias militares, el hecho de mandar a la gente a morir al otro lado del mundo, en guerras que no tienen nada que morir, casos de corporativismo, subsidios, suma y sigue. Y en eso tiene toda la razón. Si algo comparte el libertarismo con otras ramas anarquistas, en realidad el anarquismo es así, es que rechaza el nacionalismo y el patriotismo, porque al final lo ve como sinónimo de manipulaciones estatales y de grupos de poder para controlar a la población y evitar su liberación, su libertad, su autodeterminación y su organización en estructuras voluntarias y mucho más morales. Entonces lo empuja un poco en ese sentido. Habla también de toda la industria de medicamentos, cómo hacen este tipo de cosas, cómo el duopolio político en parte
justifica este tipo de actos y también da un ejemplo histórico con registro de cómo ha ido empeorando la situación a lo largo del tiempo y de que cómo Orwell se equivocaba de que el futuro simplemente era con esa opresión de control social, sino que él argumenta, y tiene algo de razón este autor, Kevin A. Carson, que en realidad siempre ha habido ese control social en el pasado, en el presente y lo habrá en el futuro. La pregunta es si eso se va a mantener eventualmente en el tiempo o no y en qué forma. Pero siempre ha habido propaganda, siempre ha habido control ciudadano y siempre ha habido abusos del Estado y corporativismo, y eso es lo que se busca eventualmente destruir. Da un poco ese tema de esos argumentos. Ahora en la práctica nos explica cómo se puede llegar a terminar esto. Muchos de estos libros de teoría generalmente dan argumentos estratégicos de cómo se pueden hacer las cosas. Él no hace eso, se enfoca más en el tema teórico, pero más allá de ser un anarcomutualista, que podríamos llamar que es un anarquista más colectivista, pero con elementos de libre mercado. A mí me gusta llamarlos como los centristas del anarquismo, porque son como el punto medio. Más allá de eso, y que yo no coincida con la ideología de fondo, creo que es un libro muy valorable y que aquellos que especialmente son libertarios deberían darle una leída para entender el problema corporativista. Porque lamentablemente, y lo hemos mencionado en otros programas, es un tema que no se critica lo suficiente por parte de aquellos que supuestamente defienden la libertad. Ya que la libertad no es necesariamente defender las estructuras del status quo, de lo que existe ahora. Y este libro incluso lo menciona. Sino que aquel que es honesto intelectualmente reconoce los problemas de la propiedad ilegítima, reconoce la falsa libertad que se da por la intervención estatal y el corporativismo como un enemigo, y que el libre mercado no implica necesariamente las estructuras actuales, pero simplemente sin impuestos, sino que también implica llegar a un estado de justicia, restituyendo aquellas que son propiedad ilegítima y poniendo término a situaciones arbitrarias y que son inmorales, como el tema de la propiedad intelectual o esos subsidios corporativos, y suma y sigue. ¿Pero qué piensan de este libro? ¿Les interesa leerlo? Yo se los aconsejo. Hay una versión en inglés, eso sí, gratuita en audiolibro que pueden buscar ustedes en YouTube, y les voy a dejar la primera parte en la descripción de este video. Coméntenme qué les parece este libro y si lo leerían o no. Y recuerden que me pueden recomendar algún libro para otro programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.